Bien grabado, ¿está bien? Mande. Bien grabado, ¿está bien? Sí, adelante. Bueno, disculpa por la demora, tuvimos aquí algunos problemas técnicos para proyectar, pero pues vamos a empezar. Primero, pues como voy a hablar de curvas isópticas, vamos a empezar dando la idea de qué es una curva isóptica. Una vez que tenemos una figura K, eh, puede ser convexa, vamos a definir la isóptica de ángulo alfa como el conjunto de puntos, por ejemplo, este que estoy aquí señalando, el conjunto de puntos que cuando ustedes trazan las líneas tangentes hacia la figura, entre ellas forman un ángulo alfa. Entonces, el conjunto de todos los puntos que cumplen esa condición va a ser la curva isóptica de ángulo alfa y la vamos a denotar como K sub alfa. Por ejemplo, si tenemos un disco, este que está aquí gris, y nos fijamos en un círculo concéntrico a este disco, pues es fácil ver que desde todos los puntos del círculo, cuando trazamos tangentes al círculo en el interior, van a formar el mismo ángulo, ¿no? Aquí desde este punto se forma un ángulo alfa, desde cualquier otro punto se va a formar un ángulo alfa. Entonces la isóptica del disco va a ser un círculo concéntrico. Una isóptica muy conocida es la isóptica de ángulo pi medios de una parábola. Esta que está aquí en azul es una parábola, este punto de aquí es su foco, esta va a ser la directriz. Y resulta que la isóptica de la parábola es la directriz, es decir, desde todos los puntos de la directriz, cuando trazan tangentes a la parábola, se forma ángulo de 90 grados. Ven con ángulo de 90 grados a la parábola. Esa es entonces la isóptica. No tiene por qué ser una curva cerrada, puede ser un conjunto no acotado. Otra que es clásica es la isóptica de la elipse, también para ángulo pi medios. En este caso, la isóptica de toda elipse con ángulo pi medios es un círculo. Ese es un ejercicio de geometría analítica, ¿no? Ver que exactamente los puntos donde se cortan las tangentes a 90 grados están sobre un círculo, ¿no? Bueno, vamos a ver isópticas de figuras convexas. Entonces, ¿qué es un conjunto convexo? Un conjunto es convexo si cada que escojan dos puntos del conjunto A, B en K, el segmento AB está contenido en K. Si el segmento está contenido en el conjunto, entonces decimos que es convexo. Por ejemplo, ¿no? Estos dos de la izquierda son convexos, los polígonos, figuras como estas. Una figura como esta, el fantasmita que está aquí a la derecha, ese no es convexo. Basta que exista un par de puntos que no cumplan la condición de que el segmento que los une esté contenido en el conjunto para decir que ya no es convexo. Y Ah, ah, acá no se ve. ok. Ahí está aquí, Bueno, ya, fíjate. aquí tampoco se ve. A ver. No, no sé. Mm, ah, disculpas, otro detalle. Hagamos. Nada más se ve. Bueno, algunos conceptos importantes relacionados con conjuntos convexos son línea soporte. Una línea es soporte si intersecta un convexo, pero lo deja en uno de los semiplanos que esta línea determina. La diferencia entre línea soporte y línea tangente es que, por ejemplo, en los polígonos, en los vértices, existe una infinidad de líneas soporte, pero no existe la línea tangente. La línea tangente es un concepto relacionado con la diferenciabilidad y pues en este caso en los vértices de los polígonos no hay diferenciabilidad. Por eso se extendió la idea al concepto de línea soporte, pero intuitivamente lo pueden pensar como una línea que es tangente. Y bueno, vamos a poner el origen dentro del convexo, vamos a seleccionarlo así, nada más para que todo sea más simple. Hay una función muy importante para los conjuntos convexos, que es la función soporte. La función soporte es la que mide la distancia desde el origen hasta la línea soporte, que es perpendicular al vector que vayamos eligiendo. Por ejemplo, en este caso, la línea esta roja, vamos a escoger una línea como eje, esta negra que está aquí abajo, y vamos a medir el ángulo, normalmente en radianes, ¿no? De 0 a 2 pi. Y
Entonces, la línea que es perpendicular a esta línea roja, vamos a medir la distancia desde el origen a esa línea y esa es la función soporte. Y bueno, para los conjuntos convexos, como son compactos, los que estamos considerando, pues la función soporte tiene muchas propiedades bonitas, ¿no? Que es diferenciable, y etcétera, ¿no? La T es el ángulo que va a formar con respecto a un eje que se elija, ¿no? Como referencia. Miren, aquí lo bonito de la función soporte es que la frontera de los conjuntos convexos se puede parametrizar utilizando la función soporte. Aquí le estoy llamando gamma de t al punto aquí de contacto de esta línea, la línea soporte azul. El vector u de t, pues es el vector unitario que tiene entradas coseno de t, coma seno de t. Y la distancia, les digo, del origen a esa línea es p de t. Bueno, resulta que de donde intersecta este vector, la línea que genera este vector, aquí este puntito que estoy señalando, hacia el punto de contacto, esa distancia es el valor absoluto de la función soporte. La función soporte puede ser positiva o negativa, depende de la dirección en la que estamos parametrizando, ¿no? Pero lo importante es esto, que la curva, perdón, la podemos parametrizar como la función soporte como escalar que multiplica el vector u de t, más la derivada de la función soporte que multiplica el vector u' de t. Y con eso, pues ya uno puede hacer muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, Cauchy se dio cuenta que el perímetro de los conjuntos convexos es la integral de 0 a 2 pi de la función soporte. Es una expresión muy simple, ¿no? Para el perímetro de una figura convexa. Y Blaschke, un matemático, un geómetra que hizo contribuciones importantes en convexidad, pues él encontró una formulita para calcular el área de la figura convexa, ¿no? El área se calcula como la integral de 0 a 2 pi, un medio de la integral de la función soporte al cuadrado menos la derivada de la función soporte al cuadrado. Bueno, ahora un último concepto relacionado con conjuntos convexos es el ancho. Si nosotros tenemos un vector u de t, vamos a fijarnos en las dos líneas soporte del convexo que son perpendiculares a u de t. Aquí les llamo L2 y L1. Estas líneas, la distancia entre ellas le vamos a llamar W de t, es el ancho en la dirección U de t, la distancia entre estas dos líneas. Y entonces, pues puede haber un mínimo para el ancho, un máximo para el ancho, o puede ser el ancho siempre con el mismo valor, que esas son las famosas figuras de ancho constante. Por ejemplo, el círculo es una figura de ancho constante. Y ahora sí, relacionado a las curvas isópticas, una cuerda importante de las figuras convexas es la que yo le llamo la cuerda isóptica o alfa isóptica, que es la cuerda que une los puntos de contacto de las líneas tangentes cuando trazo las tangentes desde un punto sobre la curva isóptica. Aquí Z es un punto sobre la curva isóptica, trazamos las tangentes ZX, ZY y la cuerda XY va a ser una cuerda isóptica. Estoy considerando que voy a considerar figuras convexas que no tienen segmentos sobre la frontera y vamos a pensar también que está bien definida las tangentes, es decir, no hay picos en la frontera de la figura, simplemente para que todo sea más bonito, ¿no? Sí, La curva, puede haber curvas isópticas que resulten en una figura que no es convexa. aquí no sé si se escuchó, pero hacen la pregunta de si puede haber curvas isópticas que no sean convexas, pues sí. De hecho, en general, la curva isóptica no tiene por qué ser una curva convexa. Entonces, aunque el cuerpo sea convexo, la curva isóptica no necesariamente es convexa. Entonces, una propiedad interesante es estudiar las figuras convexas, que su curva isóptica sí es convexa, o decir también a partir de qué ángulos podemos asegurar ya que la curva isóptica es convexa. De hecho, hay un teoremita que salió hace 1 o 2 años, donde dicen que a partir de cierto ángulo ya la curva va a ser isóptica. Digo, convexa, perdón, convexa. Bueno, entonces algunas preguntas que nos interesan es cómo se relacionan el área y el perímetro de una figura y de su curva isóptica, o si resulta que la curva isóptica es homotética a la frontera de la figura, ¿qué podemos decir de la figura? ¿O qué pasa si las cuerdas isópticas siempre tienen la misma longitud? O sea, para un ángulo alfa,
todas las cuerditas isópticas siempre tienen la misma longitud. Uno tiende a pensar que el círculo va a ser la única figura que cumple eso. Bueno, sí, adelante. La definición de isóptica si depende del punto. No, la definición de isóptica es el conjunto de todos los puntos que cuando trazas tangentes hacia la figura forman ángulo alfa. Entonces, en el caso de figuras convexas, resulta que la curva isóptica es una curva cerrada simple. Por ejemplo, para una figura que no es acotada, una parábola, la isóptica no es acotada, es toda una línea, ¿no? Una última pregunta que nos interesa. Bueno, hay muchas más preguntas, ¿no? Pero de las que quiero abordar hoy. ¿Y si la curva isóptica es alguna curva especial? Por ejemplo, un círculo, una elipse o una línea. ¿Qué podemos decir de mi figura convexa acá? Y bueno, pues ahora quiero hablar de cómo nació el interés por estudiar estas curvas. De hecho, estas curvas fueron definidas hace casi 300 años. Las estaban definiendo para algunas cuestiones de óptica y luego resulta que también encontraron algunas aplicaciones para diseñar engranes. O sea, tenían una figura y luego consideraban su curva isóptica y con eso diseñaban algunos engranes. Yo no sé mucho de eso, solo sé que se utilizaron para eso, ¿no? Pero bueno, la motivación en el caso mío fue un artículo que me encontré de Green de 1950, donde hablaba de unas de las cuerdas ortópticas, es decir, las cuerdas isópticas, pero cuando el ángulo es de 90 grados. Y él lo que quería comparar era el tamaño de la cuerda isóptica contra el ancho mínimo de la figura. Ahorita les digo cuál es el ancho mínimo, ¿no? Entonces les digo, Green quería comparar eso, ¿no? Dice, ¿existe alguna de estas cuerdas ortópticas que no sea tan pequeña comparada con el tamaño de acá? Pues él contra lo que los comparó es contra el ancho mínimo. Cuando tienen ustedes una figura convexa, les decía, el ancho en una dirección es la distancia entre las líneas soporte que son ortogonales a esa dirección. Entre todos esos anchos, consideren el mínimo. A eso le voy a llamar el ancho mínimo. O la cintura, como le llaman en algunos lugares, ¿no? La cintura del convexo. Entonces, lo que queremos es, si yo sé que el ancho mínimo es omega cero, ¿existe alguna cuerda isóptica que mida alguna porción de omega cero? Pues lo que encontró Green es que sí, siempre existe una cuerda ortóptica que mide al menos el ancho mínimo entre raíz de 2. ¿De dónde sale eso, no? Pues eso sale de pensar en el círculo. Por ejemplo, vean ustedes aquí un círculo que tiene diámetro omega cero. Su ancho mínimo es omega cero porque tiene ancho constante. Y resulta que todas las cuerditas, esta cuerdita roja, que las tangentes se cortan en ángulo de 90 grados, pues miden exactamente omega cero entre raíz de 2. Entonces lo que decía Green es, ¿será que siempre, si el ancho mínimo es omega cero, también existe una cuerda ortóptica que mide omega cero entre raíz de 2? Pues resulta que sí, lo pudo probar. Y además, si no existe una que estrictamente mida más que omega cero entre raíz de 2, la figura tiene que ser un disco. Y una pregunta que queda abierta es, bueno, ahora, en lugar de omega cero, consideremos el diámetro. El diámetro, pues, es la distancia más grande entre parejas de puntos de la figura, que en este caso coincide con el ancho más grande. El ancho más grande también coincide con el diámetro. Entonces, la conjetura es esta. Existe una cuerda ortóptica, o sea, que se ve con ángulo de 90 grados, que tiene longitud mayor o igual que el diámetro entre raíz de 2. Eso sigue sin demostrarse. Bueno, aquí hablaba que la motivación fue pensar que en el círculo se cumplía ese omega cero entre raíz de 2, pero en general, si ustedes agarran cualquier ángulo alfa, una cuerda isóptica de ángulo alfa, pues el valor de la cuerda isóptica en el caso del círculo es omega cero coseno de alfa medios, o sea, la mitad del ángulo isóptico. Y podemos preguntarnos lo mismo, si es cierto que las figuras convexas con ancho mínimo omega cero poseen una cuerda isóptica con longitud mayor o igual a esto, ¿no? A omega cero coseno de alfa medios. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Existe una cuerda isóptica AB que su longitud sea mayor o igual que omega cero coseno de alfa medios? Bueno, Green, este es el enunciado del teorema de Green, ¿no? Ya lo puse antes.
Una prueba, la idea más o menos de la prueba. Me gusta porque usa una idea de geometría clásica, que es el teorema de Fagnano. Bueno, no sé si todos conocen el teorema de Fagnano, que habla sobre el triángulo. Tienen ustedes un triángulo y quieren encontrar el triángulo de menor perímetro, que sus vértices están sobre los lados del triángulo original. Entonces, el teorema de Fagnano dice que el triángulo de menor perímetro va a ser el que tiene como vértices a los pies de las alturas del triángulo original. Ese es el teorema de Fagnano y hacen una construcción reflejando la figura. Pues bueno, para el teorema de Green, exactamente una idea parecida funciona. Miren, supongan que este rectangulito que está en gris es un rectángulo que queda circunscrito a la figura convexa que ustedes tienen, K. Y los puntos de contacto van a ser M, N, P y Q, de las líneas AB, BC, CD y DA. El M, N, P y Q son los puntos de contacto. Entonces, las cuerdas ortópticas que tiene la figura van a ser MN, NP, PQ y QM. Y queremos ver si alguna de ellas mide al menos lo que el ancho mínimo entre raíz de 2. Bueno, pues la idea es así hacer esta construcción, ¿no? Reflejar los rectángulos. Y lo que vamos a hacer es esto, miren, el punto N, no sé si se ve cuando muevo el cursor, sí, ¿verdad? El punto N lo vamos a reflejar con respecto a la línea AB y entonces obtenemos el punto N'. Y entonces lo que estamos haciendo es que el segmento MN nos lo estamos llevando en el segmento MN'. Y luego el segmento NP, el segmento que está acá abajo, NP, nos lo vamos a llevar en el segmento N'P'. Y finalmente el segmento PQ lo vamos a llevar en el segmento P'Q'. Y resulta que la distancia desde Q' a D', este segmentito que está aquí, mide lo mismo que este segmentito que señalo acá abajo, ¿no? De C a este punto. Entonces obtenemos nosotros aquí de que desde Q' hasta T mide dos veces lo que mide el lado del rectángulo, ¿no? El lado AD. Y desde Q hasta T mide dos veces lo que mide AB. Entonces la diagonal del triángulo rectángulo QTQ', que es la de Q a Q', mide dos veces lo que mide la diagonal del rectángulo gris, o sea, de D a B. Y bueno, pero aquí lo tenemos nosotros, ¿no? Sabemos por la desigualdad del triángulo que el caminito de Q, M, N', P', Q', pues tiene una longitud mayor o igual que la longitud de Q, Q'. Entonces, alguno de esos cuatro pedacitos de este camino mide al menos la cuarta parte del segmento Q, Q'. Pero resulta que el Q, Q' es el doble del DB. Entonces, alguno de los segmentos del cuadrilátero QMNP mide al menos la mitad de lo que mide la diagonal de B. Bueno, pero ahora observen, la distancia, acuérdense que AB y DC son líneas soportes de la figura convexa. Entonces, la distancia entre AB y CD al menos es el ancho mínimo. Y la distancia entre AD y BC al menos es el ancho mínimo. Entonces, la distancia de D a B, que es la diagonal, al menos es raíz de dos veces el ancho mínimo. Entonces, raíz de dos veces el ancho mínimo entre dos, les queda exactamente ancho mínimo entre raíz de dos. Y con eso ya queda probado el teorema de Green. Bueno, una parte, la parte de que existe un segmentito que mide al menos eso, ¿no? Ya probar que si no existe una longitud estrictamente mayor que omega cero entre raíz de 2 implica que es un círculo, usa otras ideas, ¿no? Pero con esto es suficiente ahorita. Y bueno, aquí está escrito todo lo que acabo de decir. Tal vez si lo hubiera puesto iba a ser más sencillo seguir la prueba, pero bueno, ahí les dejamos luego la presentación para que puedan revisarlo con calma. Y bueno, pues esa fue la motivación, les digo, haberme encontrado ese artículo de Green. Pero inmediatamente uno piensa, y bueno, y si le cambio el ángulo que no sea de 90 grados, que no sea pi medios, seguirá existiendo un teoremita como estos. Y lo primero que salió, pues, fue que con ángulo pi tercios, o sea, 60 grados, también se cumplía una desigualdad parecida, ¿no? Nada más que en lugar de tener omega cero entre raíz de 2 ahora era raíz de 3 medios por omega cero. Y lo mismo, si no existe una cuerda estrictamente mayor que ese valor, la figura es un disco. Y bueno, la curiosidad no quedó ahí, le seguimos pensando y resulta que existía un teoremita general, ¿no?
que era que si tienen un ángulo alfa en el intervalo de 0 a pi, pues resulta que existe una cuerda, alfa cuerda, con longitud mayor o igual que omega cero por coseno de alfa medios. Y si no existe una estrictamente mayor que esa longitud, entonces es un disco. Las ideas para hacer eso fue hacer un promedio con integrales y pues tenía que existir algún elemento mayor o igual que lo que era el promedio, ¿no? De esas longitudes. Eh, si queda tiempo al final les puedo mostrar ahí más o menos las cuentas rápidamente. Bueno, ahora vámonos a la pregunta de figuras que tienen alfacuerdas con longitud constante. Esta figura roja, esta curva roja que está aquí es el limazón de Pascal. El limazón de Pascal se construye como sigue. Ustedes tomen un círculo, este círculo gris, un punto en la frontera del círculo, y luego tracen líneas y fíjense dónde corta el círculo. Bueno, ahí donde corta el círculo, a partir de ahí ustedes ponen una longitud, que es la longitud desde ZT hasta gamma de T, y esa misma longitud la ponen hacia abajo, desde ZT hasta gamma de T más pi medios. Bueno, aquí ya este T más pi medios tiene que ver con cómo se está parametrizando esa curva. Pero en realidad la idea es sencilla, les digo, pongan una longitud dada desde el punto donde corta el círculo hacia arriba y hacia abajo. Y esos dos extremos van a describir esa curva roja, manteniendo esa longitud del segmentito que estoy pegando de ZT a gamma de T constante. Esa curvita roja es el limazón de Pascal. Pero resulta que esa curvita tiene la propiedad de que cuando trazan tangentes en los extremos de la cuerda gamma de T a gamma de T más pi medios, esas tangentes se cortan en ángulo de 90 grados. Entonces, esta figura tiene cuerdas ortópticas de longitud constante. La única falla que podemos ver es que pues, no es una curva convexa, no es la frontera de un conjunto convexo. Y entonces, una conjetura que tenemos desde hace mucho es si le agrego que la figura debe de ser convexa y las cuerdas para algún ángulo alfa, las cuerdas isópticas de ángulo alfa, tienen longitud constante, debe de ser un círculo. Pero eso es una conjetura. Todavía no podemos probarla, pero hay algunos resultados parciales. Por ejemplo, si la figura tiene ancho constante y las cuerdas isópticas tienen longitud constante, pues la figura es un disco. También, si la isóptica resulta que es un círculo, de nuevo, con la condición de que las cuerdas isópticas tienen longitud constante, pues también la figura es un círculo, es un disco. Ahora, si la figura tiene simetría rotacional de ángulo pi menos alfa, ¿qué significa? Que hay un punto con respecto al cual pueden ustedes aplicar una rotación de ángulo pi menos alfa a la figura y la figura vuelve a quedar igual, como si no le hubieran hecho nada, ¿no? Eso es que tenga simetría rotacional de ángulo pi menos alfa. Y finalmente, para algunos casos particulares, si resulta que el ángulo es pi tercios o pi medios y las cuerdas isópticas son de longitud constante, pues también la figura es un disco. Y eso es todo lo que hemos podido hacer con una cuerda, sabiendo que la longitud de una cuerda es de longitud constante. Pero hay otras cosas interesantes. Por ejemplo, ahora le pido que la figura tenga tres angulitos, alfa, beta y teta, que suman pi, y que las alfa cuerdas, las beta cuerdas y las teta cuerdas, todas esas tienen longitud constante, una constante diferente, ¿no? Para cada ángulo. Si eso se cumple, entonces sí, la figura solamente puede ser un disco. Esto apenas acaba de salir hace poco, ¿no? Pueden ver en el 2024. Y otro más reciente, este apenitas acaba de salir publicado, ¿no? Si resulta que las alfa cuerdas tienen longitud constante y las pi menos alfa cuerdas también tienen longitud constante, pues la figura tiene que ser un disco. Esto es lo más reciente que hemos hecho con respecto a cuerdas de longitud constante. Ahora vamos a ver qué pasa si la curva isóptica es especial, por ejemplo, que es un círculo. Bueno, pues no necesariamente la figura va a ser un disco también, aunque la isóptica sea un círculo. Como ejemplo, pues está la elipse. ¿Se acuerdan que la elipse, su ortóptica es un círculo? Es decir, la curva desde la que se ve con ángulos de 90 grados, ¿no? La elipse. Es un círculo, pero mi convexo en este caso es una elipse, no un círculo. Y bueno, Green desde 1950 sacó un teoremita, ¿no? Donde dice, si resulta que el ángulo isóptico tu isóptica es un círculo. Esa es la hipótesis de entrada.
Pero además, el ángulo alfa entre pi es un número irracional, o resulta que el ángulo alfa entre pi, cuando lo expresamos como una fracción reducida, m entre n, el numerador m debe de ser un número par. Si eso se cumple, en ambos casos pueden asegurar que K es un disco. Pero si no se cumple ninguna de esas dos condiciones, siempre se puede construir una curva convexa, una figura convexa K que no es disco y cuya isóptica para ese ángulo alfa es un disco, es un círculo. Pero bueno, ahí no quedó la historia. Después, Nietzsche, o no sé cómo se pronuncia eso, se dio cuenta que si, bueno, si en lugar de considerar una curva isóptica, considero dos curvas isópticas para ángulos alfa y beta distintos, y resulta que K alfa y K beta son círculos, entonces ahí sí ya puedo asegurar que K es un disco, independientemente de cómo sean alfa y beta, con la única condición de que no sean iguales. En ese caso sí puedo asegurar que es un disco la figura. Sí, hay dos ángulos. Si hay dos ángulos isópticos para los que la curva es círculo, tu convexo también es un círculo. Eso fue lo que demostró Nietzsche. Ahora, no les dije, pero la curva isóptica, cuando tienen ustedes la función soporte de un convexo, PDT es la función soporte del convexo K, y tienen el ángulo isóptico alfa, pues resulta que la curva isóptica se puede parametrizar así como está esta expresión. O sea, el PDT multiplicando al vector UDT y todo este factor aquí entre corchetes por el vector U' de T. Entonces, el tenerlo parametrizado, pues nos dice que podemos intentar calcular su área, intentar calcular su perímetro, y con eso puede uno tratar de abordar los problemas de cómo se relacionan el área y perímetro de una curva isóptica y el convexo, ¿no? Entonces, resulta que no hay resultados que den igualdad con respecto a una expresión que tenga que ver con alfa, pero sí hay resultados como desigualdad. Por ejemplo, esta, ¿no? Resulta, aquí debí cambiarle, ¿no? Debería ser el perímetro de K. La que queda en el centro es la isóptica. Entonces, el perímetro de la curva isóptica es mayor o igual que uno entre seno de alfa medios por el perímetro del convexo. Y es estrictamente menor que uno entre seno de alfa medios al cuadrado por el perímetro del convexo. Queda atrapado entre estos dos. Y del lado izquierdo se da la igualdad solamente si el convexo K resulta ser cáustica de ángulo constante para la curva isóptica. A lo mejor conocen el concepto de cáustica, ¿no? Un convexo decimos que es cáustica de una curva que la encierra. Si cuando trazan un segmento que es tangente al convexo, rebota en la curva con aquella regla del ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Es decir, tiene la curva exterior, trazan la tangente y el ángulo con el que llegó el segmento va a rebotar con ese mismo ángulo y va a volver a ser tangente al convexo K. Si eso pasa para todo segmento inicial que tomen tangente, el convexo K es cáustica de la figura K alfa, de la curva K alfa. Si además el ángulo con el que está rebotando siempre es el mismo, es cáustica de ángulo constante. Entonces la igualdad acá del lado izquierdo solamente se da si resulta que el convexo es cáustica de ángulo constante de su curva isóptica. Con respecto al área, de hecho, primero habíamos encontrado con respecto al área de esta desigualdad. Resulta que el área de la encerrada por la curva isóptica es mayor o igual que uno entre seno de alfa medios al cuadrado por el área del convexo. Y aquí sí, la igualdad se da solamente si K es un disco. O sea, va a haber igualdad en esta desigualdad solamente si es disco. Cualquier convexo que no sea disco, el área de su isóptica es estrictamente mayor que esto, ¿no? Una curiosidad es, me encontré por ahí un artículo que preguntaba lo siguiente, tienen un montón de antenas, véanlo como la versión plana de esto, ¿no? Son antenas en forma de cono, los conos tienen un angulito alfa todos, cada uno de ellos tiene ángulo alfa, y lo que quieren es que haya comunicación entre cualesquiera dos antenas. Que haya comunicación quiere decir que haya un camino que vaya a través de las antenas y termine conectando con otra antena, ¿no? Por ejemplo, esta antena que estoy señalando tiene comunicación con esta antena acá abajo, porque puedo seguir este caminito y llega hasta acá. Y es permitido que haya comunicación entre dos antenas si resulta que la línea que une los focos de esas dos antenas intersecta los sectores que definen las antenas, ¿no? Bueno, ¿cuál es el ángulo mínimo para poder asegurar que en cualquier arreglo de antenas van a poder trazar un caminito
que, que haya comunicación entre cualesquiera dos, ¿no? Pues el ángulo debe ser lo menos 60 grados. ¿Por qué lo pongo aquí? Pues porque resulta que con un teoremita que se relaciona con curvas isópticas se pudo encontrar ese angulito, ¿no? Que era el mínimo era 60 grados. Si es menor que 60 grados, nunca se puede hacer. Bueno, no necesariamente, depende del arreglo, ¿no? Ya casi acabo. Aquí una curiosidad también que salió es, me encontré por ahí un teorema de un chino que decía, tenemos una figura con centro de simetría. O sea, además, la figura le agregamos que tenga un centro de simetría. ¿Qué quiere decir que tiene centro de simetría? Que si reflejan cualquier punto de la figura con respecto al centro de simetría, el punto reflejado vuelve a pertenecer a la figura. Eso es que tenga un punto que sea centro de simetría. Y entonces la figura original es esta rosita que está aquí. Y voy a hacer copias de la figura, copias trasladadas, nada más. No se vale rotarlas, ¿no? Solamente trasladarla, pero hasta el punto que sea tangente a mi figura original, la figura rosa. Y resulta que hay un punto fijo dentro de la figura que cuando trazan las tangentes hacia la figura trasladada, que es tangente a la figura rosa, se va a ver con ángulo alfa. Y siempre se va a ver con ángulo alfa. Por ejemplo, esta que está acá abajo, que también es tangente a la rosa, también la veo con ángulo alfa desde el punto O. Si eso pasa, lo que demostró este chino, pues es que la figura solamente puede ser un disco. Pues resulta que curiosamente se puede relacionar esto con las curvas isópticas, porque imagine que la que dejo fija es esta que tengo aquí, K más X, y empiezo a ver los puntos O, desde los que se ve con ángulo alfa, cuando trazo las tangentes, pues ese punto O me va a describir la isóptica de ángulo alfa. Y con las hipótesis que pone él en su teorema, pues uno puede probar que el O va a describir una curvita que es homotética a la frontera de la figura K. Y entonces sale la pregunta, bueno, él hizo copias trasladadas, ¿no? Nada más. Y resulta que el ángulo isóptico, él prueba que tiene que ser 60 grados. O sea, para este caso particular, termina probando, la parte más difícil de su artículo es probar que el único valor para el ángulo es 60 grados, el único valor posible. Y entonces termina encontrando que la curva que mide el doble, o sea, una homotecia al doble de K, termina siendo la curva isóptica de K. Bueno, él no habló de isópticas nunca, ¿no? Pero básicamente se puede traducir en eso, que la frontera de dos veces K es isóptica de K. Y lo que termina probando, pues que K es un disco. Pero entonces podemos cambiar el tamaño de K. Ahora vamos a decir, con una figura va a ser más sencillo, ¿no? Ahora hagan copias homotéticas con un factor lambda fijo. Y esa copia homotética trasládenla y que sea tangente a la figura. Y resulta que hay un punto dentro de la figura con el que se ve con ángulo alfa esas copias tangentes. Pues en ese caso también podemos asegurar que la única figura que cumple es el disco. No sé si quedó claro la diferencia entre el teorema de Yu. ¿Me fui muy rápido? ¿No? En el otro están a la misma escala, digamos, y aquí lo que haces es varías el tamaño, pero lo dejas fijo, ¿no? Y empiezas a moverlo de manera que sea tangente. Como que esto nos hace pensar un poquito con aquello de las cicloides, ¿no? Bueno, pues aquí también hay un ángulo isóptico que ya no va a ser 60 grados, ¿no? El ángulo 60 grados es cuando tiene el mismo tamaño. Pero pues lo que pudimos probar es eso, que sí, efectivamente, a lo que dio lugar es esto. Si la curva isóptica es una copia homotética de la frontera de K, pues K tiene que ser un disco. No hay de otra. Y bueno, aquí está lo mismo expresado de manera distinta. Y curiosamente, para probar ese teorema, pues fue que se descubrió esta desigualdad del área de la isóptica contra el área del convexo, ¿no? O sea, esta apareció por necesidad para poder probar aquella conjetura, ¿no? De si la isóptica era homotética. Y bueno, aquí puse gracias, sin embargo, sí me gustaría mostrarles al menos uno de los artículos para que se den alguna idea de cómo son las cuentas, ¿no? Algunas cuentitas. Por ejemplo, aquí la de que si la isóptica es homotética, su figura es un disco. Sí se ve bien el artículo, ¿verdad? Eh,
Lo que se probó primero para el caso del plano, o sea, aquí estamos en el problema de que si la curva isóptica K alfa es homotética a la frontera de K, entonces K es un disco. Bueno, para hacer eso se tuvo que probar esta desigualdad, la que les decía de que relaciona el área, ¿no? Si el área de la figura AK de alfa es mayor o igual que 1 entre seno de alfa medios al cuadrado por el área del convexo, esa se cumple siempre y la igualdad solamente si K es un disco. Para probar que es el teorema 3, esa desigualdad, pues fue necesario utilizar la expansión en series de Fourier de la función soporte. Aquí está esto, ¿no? Esto de aquí es la expansión en series de Fourier de la función soporte. Con las condiciones que damos de que sea homotética, resulta que da lugar, utilizando además una expresión que encontró Michalska para el área, nos queda una expresión como esta. O sea, dice, el área del convexo es esto menos esta cosa que queda acá, ¿no? Y haciendo cuentas y más cuentas y utilizando ahí donde se encontraba el máximo de algo, se logra demostrar la desigualdad. Pero el punto es el siguiente, se expresa con series de Fourier la función soporte, se opera con eso que se obtiene y terminó uno encontrando que los únicos coeficientes posibles para que se dé la igualdad, pues son los coeficientes que tienen que ver con el índice 0 y el índice 1. Y bueno, no es difícil probar que si la función soporte solamente tiene subíndices 0 y subíndices de Fourier 1, tiene que ser un círculo. Esa fue más o menos la prueba para el caso plano de esto, ¿no? Ahora, por ejemplo, este me gusta también, no, no es este. Ya nomás les muestro este, a ver, este. Aquí se habla volvemos a utilizar esta formulita, ¿no? Del área. Y aquí es donde se prueba la del perímetro que les mostré, ¿no? Que es el perímetro de la isóptica se acota entre estos dos números, ¿no? Uno entre seno de alfa medios, el perímetro de la figura, y uno entre seno de alfa medios al cuadrado por el perímetro de la figura. Pues aquí para probar esto simplemente fue hacer integrales. Digo, hacer algunos problemas de máximos con ideas geométricas y calcular la integral que calcula el perímetro de la isóptica, ¿no? Que es esta integral que está aquí. Derivar, es la norma de la derivada una vez que la tenemos parametrizada. Nada más que pues nos ayudó a cambiar esa parametrización de gamma prima de la alfa de t, que es la parametrización de la isóptica, como esto, ¿no? Como q de t entre seno de alfa. Y q de t es la longitud de la cuerda isóptica. Entonces lo que hay que hacer es calcular el promedio realmente de las cuerdas isópticas. Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Calcular una desigualdad que envolvía a las cuerdas isópticas y ya nos salió el numerito este. Y bueno, para marearlos más, otro de los teoremitas, miren, usa lo mismo. Usa la expansión en series de Fourier de la función soporte. Con esto se obtiene una ecuación diferencial en la que está involucrada la función soporte, que es esta, la que está aquí en este renglón. Y luego para resolver la ecuación diferencial, pues es que se usan las series de Fourier y resulta que la única solución para ciertos ángulos, pues es cuando la función soporte tiene una expresión como esta, ¿no? Que solo tiene coeficientes de Fourier con subíndice 0 y subíndice 1. Y de nuevo, pues eso solamente es posible si su figura convexa es un disco. Bueno, pues a esta idea de meterle series de Fourier para atacar esa ecuación diferencial que sale, generada de las condiciones geométricas que consideramos, un amigo le llamó la máquina de tortillas, porque dice, oye, esto es una máquina de tortillas. Tú le metes masa, o sea, unas condiciones geométricas, y te termina dando una tortilla siempre, dice, no importa, solo hay que hacer cuentas y te termina dando algo. Y sí, resulta que si logras tus condiciones geométricas, establecerlas utilizando la función soporte de la figura y logras obtener esa ecuación diferencial, pues aplicas esta técnica y termina dándote algo con respecto a la función soporte de la figura y esa conclusión la traduces luego en algo geométrico y normalmente pues es algo interesante desde el punto de vista geométrico, que es círculo, que es elipse o que cumple alguna propiedad como aquello de las cáusticas de ángulo constante. Todo eso ha salido así utilizando series de Fourier para la función soporte y eso es a lo que le llamamos la máquina de tortillas.
Y bueno, quien esté interesado, con todo gusto pueden escribirle a Gabriel y les puedo compartir los artículos donde se hacen todas estas cuentitas, ¿no? Y bueno, no los quiero marear más, eso es todo lo que quería contarles. Muchas gracias, Jesús. Sí, pues nada, Este, una charla muy accesible, interesante. Entonces, si alguien tiene preguntas, por favor. ponemos aquí adentro. ¿Cuál es la pregunta? Bien, ¿tiene sentido hablar o sea, si es de partido de energía, que por ejemplo, la empresa va a dar ingresos en la red, determinar una superficie que sea asociada a las isópticas, pero ahora visto como un conito? ¿En R3? Ajá. O sea, ¿tiene sentido o Sí, sí tiene sentido. De hecho, ahorita uno de los artículos que les mostré, oculté esa parte. Ah, Hay varias formas de definirlo. Una forma de definirla, tienes un cuerpo convexo en R3, por ejemplo, ¿no? No necesariamente tiene que ser convexo, pero vamos a considerar un cuerpo convexo en R3. Cuerpo significa que tiene interior no vacío, ¿no? Una papa gordita. Y entonces vamos a fijarnos en todos los puntos en el exterior de ese cuerpo que ven con ángulo sólido, alfa. El ángulo, ¿cómo lo mides? En el vértice del ángulo colocas una copia de la esfera unitaria y te fijas ese conito que generan las tangentes hacia el convexo, ¿dónde corta a la esfera? Esa región que va a pintar, el área que mida es una forma de medir, darle medida a ese ángulo, ¿no? El área de la mancha que pinte la esfera. Si esa mancha tiene área constante, entonces ese es el ángulo isóptico constante. Bueno, pues hay uno de los artículos, sigo editando, ¿verdad? Aquí realmente lo que se probó fue algo como eso. Miren, aquí está una figurita, ¿no? Sí, aquí estoy. Esta manchita es básicamente la que une los puntos de tangencia, ¿no? Desde todas las tangentes desde O. Pero bueno, que el ángulo sólido no sea constante es que cuando le pego aquí en O una esferita unitaria, la manchita sobre la esfera unitaria es la misma, la misma área. Bueno, lo que se probó fue esto, con los puntos definidos de esta manera, con ángulo isóptico sólido constante. Si esto me genera una superficie, que esa superficie es homotética a la frontera de mi convexo, el convexo es una bola euclidiana. O sea, la cáscara es una esfera también. Ese fue el teorema. De hecho, a ver, ¿dónde está? Aquí, mira. Si para acá en RN centralmente simétrico, ahí sí fue necesario ponerle la condición de simetría central. Solo en dimensión 3 en adelante. En el plano no es necesaria la condición de simetría. Pero si tenemos un cuerpo centralmente simétrico centrado en O, una constante lambda mayor que 1, positiva, y resulta que la frontera de la copia homotética de K multiplicada por el factor lambda resulta ser superficie isóptica de K, entonces K tiene que ser una bola euclidiana. Eso es con respecto a lo que definías, ¿no? Y esto del ángulo sólido constante también lo han utilizado, por ejemplo, en arquitectura. Hay un estado, no recuerdo en qué lugar, creo que es en Alemania, donde la cancha de fútbol se ve con ángulo sólido constante desde cualquier punto donde tú te sientes en el estadio. Y lo hicieron para que todos tengan, digamos, en la misma visión de la cancha, ¿no? O sea, desde donde te sientes tú ves la misma área, para tus ojos es la misma visión. Sí, entonces la forma del estadio es la isóptica del rectángulo realmente, ¿no? Sí, es en un lugar de Alemania, creo. Pero sí, tiene sentido definirlo para mayores dimensiones. O puedes cambiar tu definición de ángulo y va a aparecer otra curva isóptica, otra superficie isóptica, ¿no?